Las 10 plagas de Egipto es nuestro tema. Éxodo capítulo 3, versículos 19 y 20, la palabra de Dios nos dice: Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hasta este momento, en nuestra serie Temas Bíblicos en Conjunto de este año 2025, hemos visto los 6 días de la creación y las 10 tribus de Israel. En los 6 días de la creación hemos establecido que Dios creó el mundo por medio de sus decretos y que lo hizo en 6 días de 24 horas. Y con respecto a las 12 tribus de Israel, nos hemos dado cuenta de qué manera Dios escogió a una nación a partir de Abraham para poner en ella su nombre, y que de ella surgió el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Como saben, estamos siguiendo el curso de la narración bíblica, eligiendo solamente aquellos temas que hablan de grupos de cosas. Y hoy entramos en un nuevo tema. Vamos a empezar a hablar de las 10 plagas de Egipto, las cuales están narradas en Éxodo capítulo 7 al 12. Y lo que haremos en este primer sermón es exponer a modo de introducción las razones por qué Dios envió las 10 plagas a Egipto. Luego ocuparemos 10 domingos para ver cada una de las 10 plagas de manera particular y el significado que cada una de ellas tuvo para la nación egipcia, para los judíos y para nosotros en el día de hoy. El tiempo de Dios para que Israel se marchara de Egipto en busca de la tierra prometida había llegado. Pero era necesario que el pueblo de Israel entendiera que el Dios de los padres de ellos, o sea, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, era el verdadero Dios, y que los dioses de Egipto que ellos habían conocido por 400 años en su cautiverio eran solamente inventos humanos, eran nada. Por este motivo Dios llama a Moisés y se manifiesta primero a él con las evidencias de su gran poder, y lo comisiona para la gran tarea de libertar a su pueblo del yugo egipcio, para entonces encaminarse hacia la tierra prometida. Dice la Escritura: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Digo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Éxodo capítulo 3 versículos 6 al 8. En cada una de las 10 plagas, Dios manifestó al faraón que él era el que tenía el control de los acontecimientos del mundo, y que nada ni nadie, por muy poderoso que fuera o se creyera ser, iba a estropear sus planes, ya que él es el Todopoderoso y su soberanía es absoluta sobre todas las cosas. Veamos pues las razones por qué Dios envió las 10 plagas a Egipto. Y una primera razón es para mostrar la supremacía del Dios de Israel. El endurecimiento del corazón de Faraón fue una oportunidad para Dios de mostrar la impotencia de los dioses de Egipto frente a él, quien es el Dios verdadero. Los egipcios eran adoradores de una infinidad de dioses,
Por eso las plagas estaban destinadas de forma directa a debilitar el poder y autoridad de esas deidades. Pero al mismo tiempo tenían el propósito de revelar la supremacía del Dios de Israel y su control sobre la naturaleza y el destino de todos los pueblos de la tierra. El faraón se había mostrado renuente a que Israel se fuera para servir a Dios, y en su insensatez de no escuchar a Dios provocó la ruina total de su nación. Pero todo esto obedecía a un plan divino. Dice la Escritura: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Éxodo 7, versículos 3 al 6. Vemos que a pesar de la negativa del faraón, la voluntad de Dios se impuso por medio de su mano fuerte. Y dobló el pulso a Faraón, doblegando su orgullo, doblegando su terquedad. Pues esto es algo que Dios había ya determinado que sucedería. Dice la Escritura: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Éxodo 3, 19 y 20. Es imposible que el ser humano pueda altercar con Dios y ganar la partida. En fin de cuentas, Dios se impondrá por encima del egoísmo y la necedad del hombre pecador. Pero Dios no quiere la ruina del hombre impío, sino que el interés de Dios es que las personas se arrepientan y lleguen a ser salvas. Esto es lo que Dios dice en su santa palabra: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33:11. Y este es el mismo espíritu de lo que encontramos también en el Nuevo Testamento, donde vemos el amor de Dios hacia el hombre pecador manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. En segundo lugar, Dios quiere mostrar a la nación de Israel su determinación de libertarlos del yugo egipcio. Esa es la segunda razón, porque Dios mandó las 10 plagas. Los judíos necesitaban ser libertados de la esclavitud y la opresión egipcia. Y Dios quería que ellos entendieran quién era su verdadero libertador. Fíjese, aunque Dios había llamado a Moisés de forma muy especial para realizar esta tarea, en verdad Moisés era solo el instrumento humano a través del cual Dios mismo realizaría con su poder todos los actos milagrosos que constituyeron las 10 plagas de Egipto, que al final culminaron con la salida del pueblo de Israel de la nación egipcia. Dice la Escritura: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido por Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Éxodo 7, versículos 1 y 2. Las 10 plagas fueron un acto de juicio contra el faraón, un acto de juicio contra los egipcios por su negativa a liberar a los israelitas, los cuales eran el pueblo que Dios había elegido de entre todos los pueblos de la tierra. Las plagas eran una manifestación del poder de Dios delante del pueblo oprimido de Israel, que necesitaba entender que Dios iba a cumplir sus promesas de liberarles a fin de que el pacto que había hecho
a Abraham hacía mucho tiempo se cumpliera. En el día de hoy algunos enseñan que Israel ha sido rechazado por Dios y que lo ha sustituido por la iglesia. Pero la verdad es que si Dios está interesado en la salvación de todos los pueblos de la tierra, con sobrada razón está interesado en salvar a la nación de Israel, el pueblo al que Él escogió de entre todas las naciones, para poner su nombre en Él y hacer que de Él naciera el Mesías, el Salvador del mundo. El pacto de Dios con Abraham fue incondicional, o sea que lo que Dios había determinado para el pueblo de Israel no depende de ellos. Depende de Dios, quien es la garantía, la única garantía de su pacto. Recordemos que la salvación siempre es por gracia. No depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Dios hizo para salvarnos. Entonces, Dios continúa interesado en la nación de Israel aún en el día de hoy. Entendamos que todos los acontecimientos políticos que atañen a los judíos, Dios los está monitoreando con mucho interés. Porque Dios no ha abandonado a la nación de Israel, sino que su anhelo es que todos los israelitas sean salvos. Y esto es algo que el apóstol Pablo explica muy bien en Romanos en los capítulos 9 al 11. De tal manera que todos aquellos judíos que depositen su fe en Cristo serán salvos. Y finalmente la última razón es para mostrar a todas las generaciones la importancia de la obediencia y la importancia del arrepentimiento. La negativa del faraón a escuchar a Dios, a pesar de todas las señales y advertencias hechas en la ocurrencia de cada una de las plagas, se puede interpretar como una advertencia sobre los peligros de endurecer el corazón ante el llamado divino. Fíjense cómo es el llamado de Dios a todas las generaciones a las cuales ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Y el clamor de Jesús a los seres humanos de todas las razas es la siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Así que Jesucristo no solo vino para salvar a los judíos, sino que Él vino para salvar a todos los seres humanos de todas las naciones. Cuando el Señor Jesús tuvo una conversación con Nicodemo, un principal entre los judíos, le dijo que la salvación no era exclusiva para el pueblo de Israel, sino que la salvación era para todo el mundo. Dice así la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y fíjese, para que esto llegue a suceder, es necesario creer de todo corazón en Jesucristo. Podemos decir entonces que las plagas se pueden ver como una especie de preámbulo al acto de salvación universal, que es la salvación de la humanidad a través de la persona de Jesucristo, de la que solo se benefician aquellos que creen, sean estos judíos o no judíos. Recordemos que la razón de ser de la nación de Israel está ligada intrínsecamente a la persona del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y en última instancia es el cumplimiento por excelencia de la promesa hecha a Abraham de hacer de él
una nación grande de reyes y sacerdotes. 1 Pedro 2:9. Pero también podemos ver que las plagas de Egipto sirven para darnos cuenta que es solo Dios quien tiene el poder absoluto para juzgar y salvar. Dios te bendiga.